¿Qué pasaría si te dijera que el registro del mayor logro de la humanidad fue borrado por accidente para ahorrar espacio? ¿O que existe una partida guardada de un videojuego de una de las mentes más retorcidas de la historia oculto en los servidores de la CIA? Bienvenido al abismo de los Lost Media. Hoy no vamos a hablar de simples comerciales olvidados. Vamos a descender por un iceberg de 5 niveles donde la censura corporativa, los crímenes reales y los errores históricos han devorado piezas de nuestra cultura que nunca debiste ver. Desde pilotos de caricaturas que parecen pesadillas, hasta hackeos en plena Guerra Fría que el mundo intentó olvidar. Prepárate, porque a medida que bajemos, la realidad se vuelve más incómoda y los archivos, más peligrosos. Estás a punto de entrar al nivel más profundo del olvido. Recuerda dejarme tu like y suscribirte a mi canal para que no te pierdas mis siguientes icebergs. Sin más por agregar, comencemos. Estamos en el nivel 1. Cigarette San Valentines. Tras el lanzamiento de Warning en el año 2000, la banda Green Day se recluyó en Estudio 880 en Oakland para trabajar en su siguiente material. El álbum, que ya tenía nombre y un listado oficial de unas 16 a 20 pistas, estaba prácticamente terminado en el verano de 2003. Sin embargo, en un giro cinematográfico, las cintas maestras desaparecieron del estudio sin dejar rastro. La versión oficial que la banda sostuvo durante años fue que los archivos fueron sustraídos por alguien ajeno, lo que los dejó en una posición creativa devastadora al perder meses de grabaciones de un estilo punk rápido que recordaba a sus raíces en Dookie. En lugar de intentar reconstruir el álbum desde las cenizas, decidieron que este suceso era una señal de que el material quizás no era lo suficientemente bueno y optaron por empezar de cero, lo que eventualmente dio vida a la ópera rock American Idiot. A lo largo de las décadas, el misterio ha crecido gracias a declaraciones contradictorias de los integrantes. Mientras Billy Joe Armstrong ha llegado a decir que las grabaciones eran cosas buenas, el baterista Trey Cole ha evadido preguntas sobre la veracidad del robo, e incluso el productor Rod Cavallo ha insinuado en entrevistas recientes que la historia de la sustracción podría haber sido una narrativa creada para liberarse de compromisos contractuales con su sello discográfico, Warner Bros. Existe una fuerte teoría en la comunidad de investigadores de Lost Media que sugiere que la banda simplemente no estaba satisfecha con el álbum, el cual se dice que sonaba demasiado similar a sus trabajos anteriores, y decidieron deshacerse del material para forzarse a evolucionar. Algunos rastros de este álbum perdido han salido a la luz con el tiempo. La canción principal, Cigarette San Valentines, fue lanzada en un álbum en vivo en 2011. Otras pistas como Too Much to Sun, Shoplifter y Gobernator aparecieron como lados B o pistas adicionales, y se especula que temas como Walk Away del álbum 3 provienen originalmente de aquellas sesiones de 2003. El contenido íntegro y las mezclas originales de lo que pudo ser el sucesor de Warning permanecen bajo llave o destruidas, marcando uno de los capítulos más intrigantes de la historia discográfica moderna. Jeff the Killer foto no editada. La imagen que todos conocemos de Jeff the Killer, que se popularizó alrededor de 2008, presenta un rostro extremadamente pálido, sin nariz, con una sonrisa roja tallada y ojos sin párpados rodeados de negro. Sin embargo, es un hecho aceptado que esta imagen es el resultado de una edición digital intensa sobre una fotografía real. El misterio radica en que, a pesar de años de búsqueda exhaustiva por parte de comunidades en foros como Reddit y 4chan, la fotografía original sin editar nunca ha sido localizada de forma oficial. Se cree que el origen se remonta a un foro japonés llamado Nwakasoku a principios de los años 2000, donde supuestamente una joven subió una foto suya de baja resolución, la cual fue tomada por usuarios para ser transformada mediante herramientas de edición con el fin de crear una imagen perturbadora. La investigación ha seguido múltiples pistas falsas, incluyendo capturas de pantalla de vídeos antiguos y perfiles de redes sociales extintas como MySpace. Una de las teorías más fuertes sugiere que la base de la imagen es una captura de una cámara web de muy baja calidad de una mujer llamada Katie Robinson, quien supuestamente fue víctima de hostigamiento digital masivo tras publicar su foto en 4chan, aunque esta conexión ha sido puesta en duda por investigadores que señalan diferencias en la estructura facial.
La búsqueda de este Lost Media no solo se trata de encontrar un archivo digital, sino que plantea un dilema ético profundo, ya que, de encontrarse, se revelaría la identidad de una persona real que fue utilizada sin su consentimiento para crear uno de los iconos de terror más grandes de la red. Hasta el día de hoy, solo existen recreaciones y aproximaciones, pero la imagen original, el lienzo sobre el cual se pintó el horror de Jeff, permanece oculta en algún servidor antiguo o disco duro olvidado de la década pasada. Doctor Who episodios perdidos. Durante las décadas de 1960 y 1970, la BBC no tenía un mandato de preservación para sus programas. Debido al alto costo del material magnético y la falta de espacio en los archivos, se aplicó una política sistemática de borrado y destrucción de cintas maestras para reutilizarlas. Como resultado, de los 253 episodios producidos durante las eras de los dos primeros protagonistas, William Hartnell y Patrick Troughton, una gran parte desapareció por completo de los registros oficiales del Reino Unido. La situación es dinámica y ha presentado avances asombrosos recientemente. Al inicio de 2026, la cifra de episodios desaparecidos se situaba en 97, pero gracias a un hallazgo histórico anunciado en marzo de este mismo año, se lograron recuperar dos piezas fundamentales: The Nightmare Begins y Devil's Planet, pertenecientes a la saga de 1965 titulada The Daleks Master Plan. Estos archivos fueron localizados en la colección privada de un aficionado ya fallecido, cuya familia decidió entregar el material a la Fundación Film is Fabulous. Este descubrimiento es particularmente relevante porque dicha saga nunca fue vendida a emisoras extranjeras, lo que hacía que las probabilidades de encontrar copias físicas fueran casi nulas. Con esta recuperación, a fecha de abril de 2026, el número total de episodios que permanecen fuera del alcance del público es de 95. La Gran Biblioteca de Alejandría. La Gran Biblioteca de Alejandría, fundada en Egipto a principios del siglo III a.C., no era solo un edificio, sino el primer proyecto global para reunir todo el conocimiento del mundo en un solo lugar. Se estima que en su apogeo llegó a albergar entre 400.000 y 700.000 rollos de papiro que contenían obras fundamentales de literatura, matemáticas, astronomía y medicina. Lo que hace que este sea un Lost Media tan interesante, es que no estamos hablando de un solo archivo desaparecido, sino de la pérdida de siglos de progreso humano. Se estima que el 99% de la literatura griega antigua y gran parte del conocimiento científico de la época desapareció con ella, incluyendo textos de Aristarco de Samos que ya sugerían que la Tierra giraba alrededor del Sol, adelantándose casi 1800 años a Copérnico. La desaparición de la biblioteca es un misterio envuelto en mitos, ya que no fue un solo evento catastrófico, sino un declive prolongado. El primer gran golpe ocurrió durante el incendio provocado accidentalmente por las tropas de Julio César en el año 48 AC, pero la biblioteca sobrevivió de forma parcial. A lo largo de los siglos siguientes, sufrió el abandono institucional, la falta de presupuesto para transcribir los rollos, que se deshacían por la humedad, y finalmente diversos ataques derivados de tensiones religiosas y políticas en los años 391 y 642 después de Cristo. Hoy en día, solo conocemos la existencia de miles de libros porque otros autores los mencionaron en textos que sí sobrevivieron. Es como tener el índice de una enciclopedia infinita, pero no poder leer ninguna de sus páginas. La pérdida de la Biblioteca de Alejandría representa el agujero negro de la historia, un recordatorio de que, si no cuidamos el soporte físico de nuestra cultura, el conocimiento puede ser borrado de la faz de la Tierra para siempre. La bóveda de Michael Jackson. Se sabe que Michael Jackson era un perfeccionista extremo que grababa decenas de canciones para cada álbum, dejando fuera material que, en palabras de sus propios colaboradores, superaba en calidad a los éxitos de otros artistas de la época. Tras el momento en que el artista fue privado de la vida en junio de 2009, el interés por su bóveda, un archivo físico y digital masivo ubicado en su residencia y en diversos estudios de grabación, se convirtió en una cuestión de estado para su patrimonio y su sello discográfico.
Se estima que existen entre 800 y 2000 grabaciones inéditas, que incluyen colaboraciones con figuras como Freddie Mercury, Barry Gibb y Mick Jagger, además de cortometrajes, diarios en video y metraje de ensayos que nunca fueron mostrados. La controversia en torno a este Lost Media alcanzó su punto máximo con el lanzamiento del álbum póstumo Michael en 2010. Los seguidores de todo el mundo, e incluso miembros de la propia familia Jackson, denunciaron que 3 de las pistas del álbum, Breaking News, Keep Your Head Up y Monster, no contaban con la voz real del artista, sino con la de un imitador. Este evento generó una desconfianza masiva hacia el manejo de la bóveda, llevando a batallas legales que duraron más de una década hasta que, en 2022, las canciones fueron retiradas de las plataformas de streaming. El verdadero tesoro de Jackson permanece oculto. Aunque se han lanzado proyectos como Escape, la gran mayoría del material original, sin las ediciones modernas de los productores actuales, sigue siendo un Lost Media inaccesible para el público. La bóveda representa no solo música no escuchada, sino el proceso creativo sin filtros de una de las figuras más influyentes del siglo XX, resguardado bajo estrictos contratos de confidencialidad y medidas de seguridad que impiden que el mundo conozca la magnitud total de su legado. Estamos en el nivel 2. Zombie Nicktoons Bumpers. Los bumpers son esas pequeñas cortinillas publicitarias de apenas unos segundos que aparecen entre comerciales para anunciar el regreso de un programa. Según los reportes de diversos espectadores de la época, existió una serie de parachoques con una temática inusualmente oscura para un canal infantil. Versiones zombificadas de personajes icónicos como Bob Esponja, Jimmy Neutron, Cosmo y Wanda de los Padrinos Mágicos y Danny Phantom. Se describe que estos personajes aparecían con piel en tonos verdosos o grisáceos, ojos carentes de vida y extremidades que parecían estar en un estado de deterioro físico avanzado, acompañados de una música ambiental distorsionada y carente de las melodías alegres habituales del canal. El misterio de este Lost Media radica en su naturaleza efímera y su aparente desaparición de los archivos oficiales. Aunque Nickelodeon es conocido por sus especiales de Halloween, estos parachoques en particular no parecían formar parte de una campaña promocional estándar, lo que ha llevado a teorías de que fueron experimentos visuales de animadores que se emitieron por error en horarios nocturnos o en regiones específicas de América Latina y Estados Unidos. Durante años, la comunidad de búsqueda de Lost Media solo contaba con testimonios verbales, hasta que recientemente han aparecido fragmentos de muy baja calidad grabados en cintas VHS caseras que confirman la existencia de algunos de estos visuales. Sin embargo, la colección completa de estas versiones alternas de los Nicktoons sigue sin ser localizada en alta definición, permaneciendo como un recuerdo inquietante para toda una generación que se cuestiona si lo que vio fue una producción oficial o una intervención no autorizada en la señal del canal. Canciones perdidas de RZA. RZA, el principal productor y cerebro detrás del sonido del grupo, es conocido por su estilo crudo y experimental. A mediados de los años 90, en la cúspide de la creatividad del colectivo, RZA sufrió un percance doméstico devastador. Una inundación en su estudio personal, ubicado en el sótano de su casa en Staten Island. Este evento resultó en la pérdida de cientos de pistas, ritmos y canciones completas que estaban almacenadas en cintas maestras y disquetes que no tenían copias de seguridad. Se estima que se perdió el equivalente a varios álbumes, incluyendo material que estaba destinado a ser el seguimiento de Enter the Wu-Tang, 36 Chambers, y proyectos solistas de miembros como Inspectah Deck y Raekwon. Lo que hace que este material sea un Lost Media de alto valor es que representaba el sonido más puro y evolutivo de una era donde el muestreo de sonidos, sampling, estaba en su punto más alto. RZA ha mencionado en diversas entrevistas que algunas de las mejores producciones de su vida quedaron inservibles debido al daño por el agua y la humedad. Aunque años después intentó recrear algunos de los sonidos de memoria, el sentimiento y la textura original de esas grabaciones de 1994 y 1995 desaparecieron para siempre. Para los coleccionistas y estudiosos del género, estas canciones representan una rama perdida de la evolución del rap que nunca llegaremos a escuchar, dejando un vacío en la discografía de uno de los grupos más influyentes de la música moderna. Secuestro de Playboy TV.
Mientras los suscriptores de la cadena Playboy Channel esperaban la programación habitual, la señal fue interceptada por un intruso que reemplazó el contenido con un mensaje de texto sobre un fondo de colores estáticos. El mensaje tenía un fuerte contenido religioso y advertía a los televidentes sobre las consecuencias morales de consumir ese tipo de programación, instándolos a buscar un camino espiritual diferente. A diferencia de otros ataques similares de la época, este no buscaba promocionar un producto o gastar una broma, sino realizar una intervención de carácter ideológico directamente en la fuente de transmisión. Lo que convierte a este evento en un lost media de gran interés es que, a pesar de que duró varios minutos y afectó a miles de hogares, existen muy pocas grabaciones completas y de buena calidad del suceso. En 1987, no era común que las personas grabaran de forma sistemática este canal en particular, y la empresa se encargó de eliminar cualquier rastro oficial del incidente para proteger su imagen de marca. Tras una investigación exhaustiva por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, se determinó que el responsable fue un técnico de una estación de subida de satélite en Texas llamado Thomas Ainie, quien utilizó equipos de alta potencia para sobreponer su señal a la de la cadena. Aunque se conservan capturas de pantalla y algunos fragmentos de video muy breves en archivos de noticias de la época, el metraje íntegro de la transmisión interrumpida, con el audio original del mensaje, sigue siendo una pieza difícil de localizar en su totalidad, representando una de las vulnerabilidades técnicas más famosas de la era analógica. Paper Mario Sticker Star 2010 E3 Trailer. En la Electronic Entertainment Expo, E3, de 2010, se presentó un avance de lo que sería la llegada de la saga Paper Mario a la consola portátil Nintendo 3DS. Lo que hace que este tráiler sea un lost media de alto valor no es el video en sí, el cual se puede encontrar en baja resolución en archivos de internet, sino el juego que representaba. En ese metraje original, se observaba un sistema de juego que respetaba las raíces de la franquicia. Compañeros con diseños únicos que seguían a Mario, un sistema de batalla por turnos basado en puntos de experiencia y una estética que mezclaba el papel con mundos mucho más detallados y variados. Sin embargo, tras ese anuncio, el proyecto sufrió una reestructuración total debido a una filosofía de diseño impuesta internamente, que sugería que no era necesario introducir nuevos personajes o mecánicas complejas de RPG si ya existía la saga Mario y Luigi. Como resultado, el producto final que llegó a las tiendas en 2012 fue Paper Mario Sticker Star, un juego que eliminó a los compañeros, el sistema de experiencia y gran parte de la trama original. El Lost Media aquí son todas las versiones de prueba, diseños de niveles y personajes secundarios que aparecían brevemente en el tráiler de 2010 y que nunca fueron utilizados. Los seguidores de la serie han intentado durante años contactar con desarrolladores de Intelligent Systems para rescatar bocetos o códigos de aquella versión primigenia, pero Nintendo mantiene ese material bajo un estricto embargo, convirtiendo a la versión original de 2010 en una leyenda de lo que pudo ser la evolución definitiva de la saga. Secuestro de Max Headroom. Durante la emisión de un episodio de Doctor Who en la cadena WTTW, la pantalla se llenó de estática y apareció un individuo portando una máscara del personaje de inteligencia artificial Max Headroom, balanceándose frente a un panel de metal corrugado que giraba frenéticamente. El video del incidente es ampliamente conocido en internet, pero el verdadero Lost Media aquí es el audio original y completo de la transmisión. Debido a la naturaleza técnica del secuestro, el audio captado por las antenas de la época estaba extremadamente distorsionado, lleno de zumbidos de baja frecuencia y estática que hacían casi imposible descifrar gran parte de lo que el intruso decía. Lo raro de este Lost Media es que, a pesar de que expertos en sonido han intentado limpiar las grabaciones durante décadas, existen segmentos enteros de la perorata del intruso que siguen siendo ininteligibles. Se alcanzan a escuchar frases inconexas sobre un presentador de noticias de la época, referencias a refrescos y cánticos aleatorios, pero el mensaje íntegro y la intención real detrás del secuestro permanecen ocultos bajo el ruido analógico. Además, se sabe que el incidente duró cerca de 90 segundos, pero las grabaciones domésticas que circulan suelen estar cortadas o empezar segundos después del inicio.
El audio limpio o la pista de sonido original que el responsable emitió desde su transmisor portátil es un archivo que nunca ha sido recuperado, y dado que la identidad de los autores sigue siendo un misterio total casi 40 años después, es probable que la verdad sobre lo que se dijo esa noche se haya perdido para siempre en las ondas de radio de Illinois. Estamos en el nivel 3. And Justice for Gore. Agore a Noise Tribute to Metallica. Se trata de un álbum tributo a la banda Metallica, pero bajo una estética de gore grind y noise, géneros caracterizados por voces extremadamente distorsionadas, ritmos caóticos y una producción intencionalmente de baja calidad. Lo que hace que este disco sea un objeto de culto en el mundo de los lost medias es su extrema escasez física y la naturaleza de su contenido visual. Se sabe que fue lanzado por un sello discográfico subterráneo muy pequeño y que solo se produjeron unas pocas decenas de copias en formato CDR o casete, las cuales circulaban en ferias de música extrema y mediante intercambio de correo postal entre coleccionistas de nicho. El misterio que rodea a este tributo no es solo la música, sino que gran parte del arte del álbum y varias de las pistas han desaparecido de los registros digitales. Debido a que el contenido visual utilizaba imágenes médicas reales y representaciones gráficas de personas que habían sido privadas de la vida en accidentes o contextos clínicos, común en el género gore de esa época, muchas de las plataformas donde se intentó resubir el material lo eliminaron de inmediato por violar las normas de convivencia. Hoy en día, solo existen fragmentos de audio en foros especializados y descripciones de personas que aseguran haber tenido el disco físico. La lista completa de canciones y las mezclas originales de este tributo ruidista a Metallica permanecen como un lost media, ya que el sello desapareció y los artistas involucrados, muchos bajo seudónimos, nunca reclamaron la autoría del proyecto en la era de Internet. Apathy, Sacks of People. Apathy es un rapero estadounidense muy respetado, miembro del colectivo Demigods, conocido por su lírica técnica y oscura. Sacks of People es una canción que se grabó durante las sesiones de sus primeros proyectos, pero que nunca recibió un lanzamiento oficial en ningún álbum de estudio o recopilatorio comercial. Lo que la convierte en un lost media de culto es que, durante años, solo existió en la memoria de los fans que asistieron a sus presentaciones en vivo o que tuvieron acceso a maquetas, demos, numeradas de forma muy limitada que se vendían directamente de mano en conciertos locales. La canción destaca por tener una narrativa sumamente tétrica, donde se describe, a través de metáforas complejas, una escena donde diversas personas han sido privadas de su libertad y colocadas en sacos, de ahí el título. Debido a que el contenido era considerado demasiado fuerte incluso para los estándares del rap independiente de la época, la canción fue archivada y nunca se digitalizó de forma oficial. Aunque en años recientes han aparecido versiones de muy mala calidad en foros especializados, grabaciones de radio de baja fidelidad o ripeos de casetes desgastados, la versión masterizada de estudio, con la claridad necesaria para apreciar toda la producción de la base musical y la voz original, sigue sin aparecer. Representa ese eslabón perdido en la carrera de un artista que luego alcanzaría el éxito, dejando una pieza de su etapa más cruda oculta en el tiempo. Proyecto Incel. El Incel Project no se refiere a un único archivo, sino a una serie de plataformas, foros específicos y repositorios de contenido, como el sitio original Incelsme o diversos subreddits ahora clausurados, que albergaban una cantidad masiva de testimonios, manifiestos y teorías desarrolladas por esta comunidad. Lo que lo convierte en un lost media es la purga sistemática que realizaron las principales redes sociales y servicios de alojamiento entre 2017 y 2021, eliminando bases de datos enteras bajo políticas de seguridad para prevenir la radicalización. Gran parte de la historia fundacional de este movimiento, que irónicamente nació en los años 90 como un proyecto de apoyo mutuo creado por una mujer conocida como Alana, ha desaparecido casi por completo de los registros públicos. Los hilos de discusión donde se gestaron términos que hoy son comunes en la cultura popular, así como los registros de los primeros usuarios que luego cometieron actos donde otras personas fueron privadas de la vida, han sido borrados de los servidores.
Aunque existen esfuerzos de archivo independientes y capturas parciales, la gran mayoría de la biblioteca de esta subcultura permanece como un archivo fragmentado e inaccesible, lo que dificulta comprender la evolución completa de este fenómeno social que sigue impactando la realidad en este 2026. Estrella secreta de Super Mario 64. Durante años, tras el lanzamiento de Super Mario 64 en 1996, circuló en foros tempranos de Internet la teoría de que existía una estrella secreta número 121, o incluso la 122, oculta tras una serie de pasos extremadamente complejos que involucraban la estatua de la L.I.S. Real 2401 en el patio del castillo. Lo que convierte a esta estrella en un objeto de estudio es que, aunque el juego base solo tiene 120 estrellas, existen evidencias de que en las versiones de prueba, builds, presentadas en eventos como el Nintendo Space World de 1995, el juego tenía una estructura de niveles y una interfaz de usuario distintas. El Lost Media en este caso no es una estrella que el jugador promedio pueda encontrar hoy, sino el contenido descartado de las versiones beta que los mineros de datos y entusiastas del gigalear de Nintendo han intentado reconstruir. Se han localizado archivos de texto y texturas que sugieren que originalmente se planeó un modo multijugador con Luigi y, posiblemente, estrellas adicionales vinculadas a misiones que fueron eliminadas por falta de tiempo o limitaciones de memoria del cartucho. La búsqueda de la estrella secreta es, en esencia, la búsqueda de una versión del juego que solo existió en las oficinas de Nintendo a mediados de los 90 y que nunca llegó a las manos del público, alimentando durante décadas la imaginación de millones de niños que juraban haber visto a un amigo obtener esa última recompensa inexistente. Telechat doblaje en inglés. Telechat es una serie de televisión francesa creada en 1983 por Roland Topor y Henri Soneux, conocida por su estética surrealista y, para muchos, profundamente inquietante. El programa presentaba a un gato con el brazo en cabestrillo llamado Groucha y a una avestruz llamada Lola, quienes conducían un noticiero para objetos inanimados. Si bien la serie original es un clásico de culto en Europa, el doblaje al inglés es uno de los Lost Medias más buscados por los entusiastas de la televisión internacional. Se sabe que a finales de los años 80 se produjo una versión doblada al inglés con el objetivo de introducir este concepto tan abstracto en los mercados de Estados Unidos y el Reino Unido. Sin embargo, tras unas pocas emisiones de prueba en canales locales o circuitos cerrados, la versión desapareció por completo de la faz de la Tierra. Lo que hace que este doblaje sea un objeto de misterio es que las cintas maestras de la versión en inglés parecen haber sido víctimas de una gestión de archivos deficiente o de una decisión deliberada de no comercializarlas debido a que el tono del programa era considerado demasiado extraño para las audiencias infantiles angloparlantes de la época. A diferencia de la versión original, de la cual existen archivos completos, del doblaje al inglés solo se han recuperado fragmentos mínimos de audio y algunas capturas de pantalla de baja calidad que confirman que el proyecto llegó a completarse. La búsqueda de los episodios íntegros con las voces en inglés continúa en los archivos de antiguas distribuidoras internacionales, representando ese choque cultural donde una obra de arte vanguardista intenta, sin éxito, adaptarse a un mercado global antes de quedar en el olvido. Estamos en el nivel 4. Six Days in Fallujah. Originalmente desarrollado por Atomic Games y anunciado por Konami en 2009, el juego pretendía ser un simulador de combate táctico extremadamente realista basado en una de las batallas más intensas de la guerra de Irak. Lo que lo convierte en un objeto de estudio, es que la versión que se desarrolló entre 2008 y 2009 era un producto prácticamente terminado, con mecánicas, niveles y una narrativa documental que incluía testimonios de soldados y civiles que estuvieron presentes en el conflicto. Tras el anuncio, una ola de críticas masivas por parte de grupos de veteranos, familiares de personas que fueron privadas de la vida en el conflicto y figuras políticas, obligó a Konami a abandonar el proyecto apenas 3 semanas después de presentarlo. Aunque el juego que salió años después bajo un nuevo estudio comparte el nombre, la build de Konami de 2009 es el verdadero Lost Media. Se sabe que existen copias de seguridad del código original y niveles completos que nunca fueron publicados, los cuales mostraban una visión mucho más cruda y directa de los eventos.
Esta versión primigenia, que buscaba borrar la línea entre el entretenimiento y el documental de guerra, permanece bajo llave en los archivos de los antiguos desarrolladores, siendo un recordatorio de cómo la controversia puede sepultar años de trabajo técnico en un instante. Strange Kentucky People. Strange Kentucky People se refiere a una serie de grabaciones de video caseras y entrevistas documentales de finales de los años 80 y principios de los 90 que supuestamente retrataban a comunidades extremadamente aisladas en las zonas rurales de los Apalaches, en Kentucky. Según los testimonios de quienes afirman haber visto estos metrajes en antiguos canales de acceso público o en circuitos de intercambio de cintas VHS, los vídeos mostraban a familias con rasgos físicos inusuales y comportamientos sociales fuera de la norma, sugiriendo décadas de aislamiento genético y cultural. El misterio de este Lost Media radica en que, a diferencia de otros documentales antropológicos oficiales, estas grabaciones carecían de narración o contexto académico, presentando una visión cruda y casi voyerista de personas que parecían vivir al margen de la civilización moderna. La búsqueda de Strange Kentucky People ha sido infructuosa debido a que la mayoría de estas cintas eran ejemplares únicos o copias muy limitadas que circulaban en mercados de pulgas y ferias locales antes de la era de Internet. Se cree que gran parte del material fue destruido intencionalmente por familiares de los sujetos grabados o confiscado por autoridades locales para proteger la privacidad de estas personas, ya que los vídeos a menudo cruzaban la línea ética de la explotación. Aunque existen fotografías aisladas y relatos de investigadores que intentaron localizar a los protagonistas de los vídeos, el archivo audiovisual completo, que se dice contenía horas de interacción con estos grupos aislados, permanece como un Lost Media que simboliza el miedo a lo desconocido que acecha en los rincones más profundos y olvidados de la geografía rural. Telewisja Solidarnosc secuestro. Este incidente representa uno de los actos de resistencia tecnológica más audaces de la Guerra Fría, ocurrido en septiembre de 1985 en la ciudad de Toruń, Polonia. Mientras la televisión estatal transmitía la programación oficial controlada por el régimen comunista, un grupo de científicos y astrónomos vinculados al sindicato Solidaridad logró interceptar la señal utilizando un transmisor de radio casero y una computadora personal. Durante varios minutos, superpusieron mensajes de texto sobre la imagen oficial que decían: "Basta de aumentos de precios, mentiras y represión y es nuestro deber boicotear las elecciones". Lo que convierte a este evento en un Lost Media de gran valor histórico es que, aunque el secuestro fue un éxito técnico rotundo, existen muy pocas grabaciones de video originales de la transmisión interceptada captadas directamente desde los televisores de la época. La mayoría de lo que sobrevive son fotografías fijas tomadas por los propios activistas para documentar su hazaña y registros de los interrogatorios posteriores de la policía secreta. El metraje continuo y con el audio original de la televisión polaca siendo interrumpida por los mensajes de texto sigue siendo una pieza extremadamente difícil de localizar en archivos públicos, representando el momento exacto en que la tecnología doméstica fue utilizada como un arma de libertad de expresión. Grand Theft Auto Brotherhood. GTA Brotherhood era el título que circulaba en foros de principios de los 2000 para referirse a un supuesto proyecto de Rockstar Games que serviría como una expansión o un juego independiente situado entre Vice City y San Andreas. Lo que le da validez a este misterio es que, tras el gigalit de archivos de Rockstar y declaraciones de antiguos desarrolladores, se confirmó que existieron conceptos y prototipos funcionales para un modo multijugador cooperativo masivo que finalmente fue descartado debido a las limitaciones técnicas del hardware de la época. El Lost Media real son los activos de diseño, mapas preliminares y el código fuente de estas misiones cooperativas que permitían a dos jugadores realizar robos y misiones de historia de forma simultánea, una característica que Rockstar no lograría implementar con éxito total hasta muchos años después con GTA Online. Aunque nunca llegó a las tiendas con ese nombre, Brotherhood sobrevive en los archivos internos de la empresa como el eslabón perdido que intentó revolucionar el género de mundo abierto antes de tiempo, dejando tras de sí solo fragmentos de código ocultos en los discos de otros juegos de la saga. Kmart CDI Training Game.
Este es uno de los lost medias más fascinantes dentro del mundo del software corporativo y los videojuegos oscuros de los años 90. Desarrollado específicamente para la consola Philips CDI, este disco era una herramienta de capacitación interactiva diseñada para los empleados de la cadena de tiendas Kmart's. A diferencia de los vídeos de entrenamiento tradicionales, este software utilizaba las capacidades multimedia del CDI para crear simulaciones de atención al cliente, manejo de inventario y protocolos de seguridad en la tienda. Lo que lo convierte en un lost media de alto valor para los coleccionistas es que nunca fue un producto comercial. Las copias eran propiedad exclusiva de la corporación y debían ser devueltas o destruidas una vez que el sistema de entrenamiento se actualizaba. Aunque en años recientes han aparecido imágenes fijas y fragmentos de video digitalizados por ex empleados que conservaron sus discos, la imagen de disco completa, ISO, para ser ejecutada en emuladores modernos sigue siendo extremadamente difícil de localizar. Representa una cápsula del tiempo de la estética corporativa de 1994, mezclando actores reales con gráficos digitales primitivos y una banda sonora de música de ascensor que solo unos pocos han podido experimentar de forma íntegra. Estamos en el nivel 5. G-Man Virus. El G-Man Virus era un archivo ejecutable que, al ser activado, bloqueaba las funciones básicas del sistema operativo, como el administrador de tareas y el botón de inicio, mientras desplegaba una imagen a pantalla completa del personaje G-Man de la saga Half-Life. Lo que lo convierte en un lost media de gran interés técnico es que existieron múltiples variantes del código original, algunas de las cuales incluían archivos de audio distorsionados y mensajes de texto aleatorios que se generaban en ventanas emergentes infinitas. Debido a que las empresas de antivirus eliminaron estos archivos de forma masiva por ser considerados código malicioso, aunque su intención era mayormente una broma pesada, las versiones originales y puras de las primeras variantes del virus han desaparecido casi por completo de los repositorios de software. Los investigadores de malware actuales solo cuentan con recreaciones o vídeos de baja calidad grabados con cámaras externas en monitores CRT, pero el código fuente íntegro de la variante más agresiva, aquella que supuestamente podía corromper sectores del arranque del disco duro, sigue siendo una pieza de arqueología digital que pocos se atreven a ejecutar en hardware real. Jamie Kane. La premisa giraba en torno a la muerte ficticia de una estrella del pop en ascenso llamada Jamie Kane, y los jugadores debían investigar el misterio a través de correos electrónicos reales, sitios web falsos de revistas de espectáculos, perfiles en redes sociales primitivas y mensajes de voz. Lo que convierte a Jamie Kane en un lost media es su naturaleza efímera y dependiente de servidores externos. Una vez que la BBC decidió dar por terminado el proyecto y desconectar los dominios y los sistemas de respuesta automatizada, la experiencia narrativa se rompió para siempre. A diferencia de un videojuego tradicional que puedes conservar en un disco, este juego vivía en la conectividad constante, y hoy en día solo sobreviven capturas de pantalla aisladas, algunos archivos de audio de las canciones del artista y fragmentos del código de los correos electrónicos. Representa la fragilidad de la narrativa digital e interactiva de principios de los 2000, donde una historia completa puede desaparecer simplemente porque el costo de mantener los servidores dejó de ser rentable para la productora. Imágenes del Apolo 11. Este es uno de los casos de lost media más irónicos y frustrantes de la historia de la ciencia, pues involucra el extravío de los registros originales del mayor logro tecnológico de la humanidad. Aunque el mundo entero vio el alunizaje en 1969, lo que se transmitió por televisión fue una conversión de baja fidelidad. Las cámaras de video en la Luna grababan en un formato de escaneo lento de alta calidad que no era compatible con la televisión comercial de la época. Por ello, la NASA tuvo que apuntar una cámara de televisión convencional a un monitor que mostraba la señal original, lo que resultó en la imagen granulada y oscura que todos conocemos. El verdadero lost media son las cintas magnéticas originales de telemetría de 1 metro de diámetro que contenían la señal de video pura y nítida de la misión. En 2006, tras una intensa búsqueda, la NASA admitió que estas cintas probablemente fueron borradas y reutilizadas durante la década de los 80 debido a la escasez de datos y presupuesto, una práctica común en aquel entonces para ahorrar espacio de almacenamiento.
Aunque se han realizado esfuerzos monumentales para restaurar las copias televisivas existentes utilizando técnicas digitales modernas, las grabaciones maestras originales con la claridad visual absoluta del primer paso de Neil Armstrong en la Luna se consideran perdidas para siempre, dejando un vacío documental en el archivo de la exploración espacial. Osama Bin Laden partida de Animal Crossing. En 2017, la CIA desclasificó una enorme cantidad de archivos recuperados de las computadoras y dispositivos electrónicos encontrados en el complejo de Abbottabad tras la operación de 2011. Entre documentos políticos y vídeos de propaganda, los analistas hallaron una colección inesperada de videojuegos emulados, incluyendo títulos de Nintendo DS como Animal Crossing, Wild World. Lo que convierte a estos archivos en un lost media de naturaleza ética y técnica es que, si bien la CIA confirmó la presencia de los archivos guardados, estos no han sido liberados al público de forma íntegra por razones de seguridad y privacidad. Se sabe que el dispositivo contenía una aldea de Animal Crossing con un progreso considerable, pero detalles como el nombre del pueblo, los vecinos que lo habitaban o las decoraciones de la casa permanecen como un misterio digital. Representa el contraste absoluto entre una de las figuras más buscadas del siglo XXI y la cotidianidad de un simulador de vida pacífico, dejando un archivo de datos guardados que probablemente nunca será preservado en museos de videojuegos, debido a la oscura procedencia de su dueño original. Anuncios de Jared Fogle de Rick y Morty. Este caso representa uno de los momentos más oscuros y rápidamente eliminados en la historia publicitaria de la animación moderna. En 2015, poco antes de que estallara el escándalo legal que llevaría a Jared Fogle, el entonces portavoz de la cadena Subway, a ser privado de su libertad por delitos gravísimos contra menores, se produjeron una serie de breves comerciales crossover donde los personajes de Rick and Morty interactuaban con una versión animada de Fogle. Lo que convierte a estos anuncios en un lost media es la velocidad con la que Adult Swim y las agencias de publicidad actuaron para borrar cualquier rastro de ellos en cuanto se hicieron públicas las acusaciones reales. Aunque algunos fragmentos de baja calidad fueron grabados por fans durante las transmisiones originales nocturnas, las versiones en alta definición y los bocetos de animación originales han sido retirados de todos los canales oficiales y archivos digitales de la productora. Es un ejemplo de damnatio memoriae en la era digital, donde una colaboración comercial se vuelve tan tóxica que las empresas intentan reescribir la historia eliminando el contenido para proteger la integridad de la franquicia, dejando solo copias piratas borrosas como evidencia de que ese extraño cruce alguna vez existió. Hemos llegado al final del video. Si este video ha sido de tu agrado, por favor déjame tu like, comenta que otro Lost Media debería estar en una futura entrega, comparte el video con algún amigo o conocido tuyo y suscríbete a mi canal, por favor. Hasta pronto, cuídense mucho.